Cómo una ciudad construida sobre el agua se alza para desafiar a reyes e imperios. En su apogeo, Venecia fue una de las ciudades más poderosas del mundo. Controló el comercio en todo el Mediterráneo, influyó en importantes acontecimientos históricos, llegó a ser tan dominante que otras potencias formaron alianzas para detenerla e incluso sobrevivió a la devastación de la peste negra. Este vídeo explora cómo se construyó Venecia, cómo alcanzó ese nivel de influencia y por qué hoy está protegida como patrimonio de la humanidad. Pero el camino de asentamiento frágil a gran potencia no es tan sencillo como parece. Venecia nació de la desesperación, comenzando no como una ciudad planificada, sino como un lugar de escape. En el siglo V, mientras el Imperio Romano de Occidente colapsaba, el norte de Italia fue devastado por repetidas invasiones de los hunos y diversos grupos germánicos. Los refugiados de los principales centros romanos como Padua, Aquileia, Altino y Concordia se vieron obligados a adentrarse en la laguna. Buscaron seguridad en un entorno donde el lodo, las marismas cambiantes y los canales poco profundos ofrecían una protección táctica que las murallas de piedra tradicionales ya no podían proporcionar. Aunque la tradición local señala una fecha de fundación específica en el año 421 en una iglesia de Rialto, los inicios reales de la ciudad fueron mucho más caóticos y graduales. Esta versión temprana de Venecia era un grupo de asentamientos dispersos y fragmentados a través de islas húmedas e inestables. Los recién llegados tuvieron que adaptarse a un paisaje que era incómodo, insalubre y difícil de navegar. Sin embargo, esta inestabilidad fue la mayor ventaja estratégica de Venecia. El mismo suelo que hacía que la laguna fuera casi inhabitable, también hacía imposible que los ejércitos de tierra firme la invadieran. La transformación de un refugio temporal a una ciudad permanente requirió una proeza de ingeniería masiva que permanece en gran parte invisible hoy en día. Para conquistar este lodo cambiante, los primeros constructores tuvieron que aprender exactamente dónde el suelo podía soportar peso y cómo redirigir el flujo del agua. Su solución fue clavar millones de pilotes de madera profundamente en el subsuelo carente de oxígeno. Debido a que estaban enterrados en el limo, estos troncos de madera no se pudrieron. En su lugar, se petrificaron a lo largo de los siglos, creando un bosque invertido similar al hierro que podía sostener una pesada arquitectura de piedra. Así, un asentamiento permanente echó raíces en un lugar donde, según toda la lógica tradicional, nunca debería haber existido una ciudad. Hacia el siglo VIII, la era de la mera supervivencia en la laguna había terminado mientras Venecia se transformaba de una colección dispersa de refugiados en una comunidad política deliberada. El poder comenzó a consolidarse en torno a familias rivales y alianzas cambiantes, lo que llevó al surgimiento de una autoridad central, el dogo. La certeza histórica comienza con Orso Hipato en 726, un líder electo que funcionaba como un híbrido único de magistrado, gobernante y símbolo viviente del Estado. Esta autoridad incipiente no tuvo un hogar permanente al principio, rotando entre diferentes centros de la laguna hasta mediados del siglo IX, cuando el área de Rialto emergió finalmente como el corazón político definitivo de Venecia. El dogo Angelo Partecipacio estableció el primer núcleo administrativo como un castillo fuertemente fortificado con torres en las esquinas, una fortaleza defensiva de la cual no quedan rastros visibles hoy en día. Sin embargo, la supervivencia exigía ahora una diplomacia de alto riesgo tanto como una organización interna. Venecia se encontró presionada entre dos enormes imperios rivales, los francos y Bizancio, obligada a navegar sus presiones sin ser absorbida por ninguno de los dos. A medida que la estrategia política maduraba, también lo hacía el tejido físico de la ciudad. Bajo la influencia de la familia Participacio, los asentamientos pantanosos fueron transformados agresivamente con la construcción de edificios de piedra, obras defensivas y una red creciente de puentes y canales. Por primera vez, se estaba forzando con éxito una estructura permanente sobre el agua, y el contorno de una ciudad real comenzó a emerger del lodo.
La pieza final de esta identidad creciente llegó en el siglo IX con la adquisición de las reliquias de San Marcos. El santuario original, construido en 828, era una estructura temporal, pero señaló la ruptura de Venecia con la tutela espiritual bizantina. Para el siglo X, la transformación se había completado. Venecia ya no era un lugar donde la gente huía para esconderse de la historia, sino una ciudad-estado marítima en ascenso, con la ambición y la estructura para comenzar a dar forma a la historia misma. Mientras el resto de Europa se consumía en luchas de poder, Venecia se mantuvo centrada en el dominio económico total, utilizando sus flotas para transformar el Adriático y el Mediterráneo oriental en una autopista comercial global. Estos barcos unían la laguna con los legendarios mercados del Imperio bizantino, regresando cargados de especias, textiles raros y bienes de lujo. Para el siglo X, Venecia ya era una potencia marítima, pero en los años siguientes convirtió su ventaja naval en un arma para asegurar que cada ruta comercial importante condujera de vuelta a sus canales. En 1063 se encargó la construcción de la actual Basílica de San Marcos para alzarse sobre las ruinas de los santuarios anteriores destruidos por el fuego. Inspirada en la Iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, fue una declaración arquitectónica masiva de la ambición de Venecia de ser la nueva Bizancio. A medida que la imagen propia de la ciudad evolucionaba, el dogo Sebastiano Ciani transformó más tarde la lúgubre fortaleza adyacente en un elegante palacio veneciano bizantino, consolidando físicamente los lazos culturales y comerciales de Venecia con el Mediterráneo. Esta era también vio el estrechamiento del vínculo entre el comercio y el poder estatal. Mientras el dogo seguía siendo la cara de la República, Venecia comenzó a construir instituciones sofisticadas diseñadas para evitar que una sola familia tomara el control absoluto. La verdadera fuerza de la ciudad no era solo su oro o sus barcos, era una estructura política construida para la estabilidad a largo plazo. Un Estado-empresa, donde el gobierno y la economía eran uno solo. Sin embargo, la riqueza de Oriente tenía un precio. La asociación que construyó Venecia estaba a punto de convertirse en su objetivo más lucrativo. Las relaciones con el Imperio bizantino, antaño el mayor mentor y protector de la República, comenzaron a agriarse a medida que el éxito comercial veneciano se convertía en una amenaza. En 1171, la tensión llegó a un punto de ruptura. Estalló una crisis diplomática masiva cuando miles de venecianos en Constantinopla fueron arrestados y sus propiedades incautadas por orden imperial. Esto fue más que un golpe financiero, fue una ruptura total de la confianza. Al amanecer del siglo XIII, Venecia había abandonado su papel de aliado leal. Había evolucionado hasta convertirse en un depredador calculado, esperando el momento histórico preciso para golpear el corazón del imperio que le había enseñado a gobernar el mar. Ese momento llegó en 1204 con la Cuarta Cruzada, uno de los puntos de inflexión más controvertidos de la historia. Alimentada por décadas de resentimiento, la influencia veneciana redirigió la cruzada hacia el saqueo de la propia Constantinopla. Esto no fue solo una victoria militar, fue una adquisición hostil de un imperio rival. Venecia ya no solo comerciaba con Oriente, lo poseía, extrayendo territorio, influencia e inmenso prestigio de las ruinas de la ciudad más grande del mundo medieval. El botín de esta conquista transformó el rostro físico de Venecia. Incluso los icónicos caballos de bronce que custodian la Basílica de San Marcos fueron robados del hipódromo de Constantinopla durante el caos de 1204. A finales del siglo XIII, la fórmula de la grandeza veneciana estaba completa. Una mezcla de ambición comercial despiadada, un gobierno que funcionaba como una corporación y una dependencia absoluta e inquebrantable del mar. En 1297, la República ejecutó su movimiento estratégico más controvertido, la Serrata del Mayor Consiglio, el cierre del Gran Consejo. Este fue un golpe maestro político que efectivamente congeló el tablero, transformando a Venecia de una sociedad dinámica y con movilidad ascendente en una élite hereditaria cerrada.
Para una ciudad que vivía del movimiento fluido e imprevisible del comercio, este endurecimiento de su corazón político fue una apuesta de alto riesgo, una que aseguró la supervivencia de la élite durante los siguientes 5 siglos, pero a costa de la misma apertura que había impulsado su ascenso. Esta era de cierre político requirió un monumento a la altura de su nuevo y rígido orden. La icónica estructura del gótico veneciano del Palacio del Dogo, que reconocemos hoy, comenzó a tomar forma en 1340, con los arquitectos centrándose primero en la gran fachada que da a la cuenca de San Marcos para proyectar una imagen de estabilidad absoluta. Mientras la política se cerraba, el poderío industrial de la ciudad explotaba a través de una instalación que redefinió el trabajo humano, el arsenal. Este enorme astillero controlado por el Estado era el corazón de alta tecnología del poder veneciano y, posiblemente, la primera verdadera línea de montaje industrial de la historia. Mucho antes de la Revolución Industrial, Venecia alcanzó un nivel de producción en masa que parecía hechicería para sus rivales. Era una fábrica premoderna donde una galera de guerra podía ser desplazada a lo largo de un canal y, a medida que pasaba por diferentes estaciones, era construida, aparejada y armada en un solo día. Sin embargo, esta edad de oro se vio truncada en 1348 por un enemigo silencioso e invisible, la peste negra. Como centro mundial del comercio, Venecia era excepcionalmente vulnerable. Los mismos barcos que traían seda y especias transportaban ahora la peste, y en pocos años casi un tercio de la población había muerto. La ciudad sobrevivió, pero las cicatrices psicológicas y económicas fueron permanentes. Incluso mientras luchaba contra la enfermedad, Venecia estaba sumida en una rivalidad brutal y centenaria con Génova por la supremacía comercial. Esta lucha llegó a un punto crítico durante la Guerra de Chioggia entre 1378 y 1381. Por primera vez en siglos, las defensas naturales de la laguna fueron vulneradas. Las fuerzas genovesas tomaron Chioggia y Malamocco, llevando la guerra a las puertas mismas de la ciudad. Por un momento aterrador, la República impenetrable pareció frágil. Venecia finalmente logró recuperar la victoria. Para el siglo XV, Venecia había surgido de estas pruebas como un estado de inmensa riqueza e instituciones blindadas. El frágil refugio en el lodo se había convertido finalmente en la potencia urbana más reconocible y formidable del mundo. A partir del siglo XV, el delicado equilibrio que había convertido a Venecia en la dueña del Mediterráneo comenzó a alterarse. El dominio de la República estaba bajo asedio desde 2 frentes. Al este, la rápida expansión del Imperio Otomano presionaba sus redes comerciales, mientras que al oeste, el descubrimiento de nuevas rutas oceánicas hacia las Américas y Asia comenzó a dejar al Mediterráneo totalmente en un segundo plano. Este fue un tipo de declive engañoso y persistente. Incluso mientras sus cimientos se agrietaban, la República mantenía una fachada de inmensa riqueza y estabilidad mientras libraba brutales guerras de ultramar que agotaban constantemente su oro, sus barcos y su margen de maniobra estratégica. En 1508 la Liga de Cambrai, una aterradora alianza del Papa, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y España, se unió con el único propósito de desmantelar Venecia. Esto desencadenó una guerra brutal en la que los territorios de tierra firme venecianos fueron invadidos y sus ejércitos aplastados en la batalla de Agnadelo, donde se perdieron miles de soldados y el imperio terrestre de la República casi desapareció en un solo día. Ante el colapso total, Venecia se vio obligada a agotar su tesoro, utilizando una diplomacia desesperada y sobornos masivos para fracturar la alianza y recomprar su supervivencia. Aunque la República logró una recuperación milagrosa de sus tierras mediante estas maniobras políticas, el coste fue asombroso. Su oro se agotó, su reputación militar quedó destruida y su aura de invencibilidad se hizo añicos para siempre. El final llegó en 1797. Mientras las campañas revolucionarias de Napoleón Bonaparte recorrían Italia, el territorio veneciano se transformó en un campo de batalla caótico. En un golpe diplomático repentino y clínico, la República milenaria fue disuelta.
En 1815, la ciudad fue cedida al Imperio Austríaco y no pasaría a formar parte del Reino de Italia, unificado hasta 1866. Venecia no perdió simplemente una guerra o un trozo de territorio. En el espacio de un solo impacto político, perdió la propia república que había forjado su identidad durante un milenio. Ese cambio afectó a Venecia de forma profunda. Ya no era la capital de una república marítima que marcaba el rumbo de los acontecimientos en el Mediterráneo. Paso a paso, se convirtió en una ciudad definida más por la memoria, la arquitectura y el prestigio cultural que por el poder político directo. Los visitantes se sentían atraídos por sus iglesias, palacios, canales y su atmósfera, y el turismo se convirtió gradualmente en una de las fuerzas que remodelaron la vida cotidiana. La ciudad había perdido un imperio, pero estaba ganando un nuevo papel como uno de los destinos más deseados de Europa. A principios del siglo XX, ese nuevo papel se hizo más evidente. Venecia atrajo a artistas, escritores, viajeros y la atención internacional a una escala cada vez mayor. Su imagen se difundió mucho más allá de Italia. La ciudad que había perdido el poder político estaba ganando algo más: peso simbólico. Venecia ya no era temida como una república rival, pero se estaba convirtiendo en uno de los paisajes urbanos más reconocidos del mundo. Venecia no gobernó solo a través de su armada, ejerció un magnetismo cultural que funcionó como un arma diplomática estratégica. Esta era una ciudad de espectáculo y secreto, donde el arte servía como propaganda estatal. El Gran Consejo encargó a maestros como Tintoretto y Tiziano la transformación de los salones gubernamentales en masivas declaraciones visuales de la divinidad y el poder venecianos diseñadas para abrumar a los dignatarios extranjeros. Más allá de los palacios, Venecia moldeó la imaginación global a través de sus figuras más famosas. Marco Polo redefinió el mundo para Occidente, encarnando el arquetipo del mercader explorador veneciano que impulsó la ambición comercial de la ciudad. En la música, Antonio Vivaldi convirtió los orfanatos benéficos de la ciudad en conservatorios de élite, haciendo de Venecia el centro musical de Europa. Incluso el Carnaval de Venecia era una herramienta táctica. Las icónicas máscaras proporcionaban un anonimato total, disolviendo temporalmente las rígidas barreras sociales de la serrata en una sociedad bajo constante vigilancia estatal. La cultura fue el golpe maestro final de un imperio que entendió que, para perdurar, debía ser tanto admirado como temido. Venecia se sitúa en el noreste de Italia, dentro de una laguna poco profunda en la costa adriática, una ubicación elegida no por sus recursos, sino por su aislamiento estratégico. El sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO abarca no solo la ciudad, sino todo el ecosistema de la laguna, reflejando una lucha de 1000 años para equilibrar la tierra y el mar. Esta es una ciudad diseñada sobre 126 islas, unidas por 470 puentes para formar una maquinaria única y funcional. Para sobrevivir, la República tuvo que dominar la ingeniería hidráulica a una escala colosal, desviando ríos enteros como el Brenta para evitar que la laguna se colmatara de limo y se convirtiera en tierra firme. En este sistema urbano único, el agua sigue siendo el único maestro. Las calles terminan abruptamente en los canales y el movimiento está dictado por la marea. Dentro del centro histórico, el Vaporetto sirve como el legado moderno de esta base acuática, manteniendo el estatus de la ciudad como un lugar donde la lógica de la tierra firme no tiene poder. El paisaje arquitectónico de Venecia se entiende mejor no como una colección de vistas separadas, sino como un mapa único y monumental del antiguo poder de la República. El epicentro de este mapa es la Plaza de San Marcos, la cámara de alta presión donde el antiguo Estado concentró su religión, su gobierno y su teatro público en un solo espacio definitivo. Durante siglos, este fue el escenario más sofisticado del mundo para la proyección de la autoridad, diseñado para abrumar a cualquiera que llegara desde el mar con una declaración visual de la alteridad veneciana.
Dominando la plaza se encuentra la Basílica de San Marcos, un híbrido arquitectónico que sirve como registro permanente del alcance mediterráneo de la República. Sus icónicas cúpulas y mosaicos dorados son más que simple arte religioso, son trofeos. Muchas de las columnas de mármol y ornamentos sagrados de su interior fueron tomados como botín de Oriente, particularmente tras el saqueo de Constantinopla en 1204. Al albergar las reliquias del apóstol Marcos en un edificio que evocaba la grandeza de Bizancio, el dogo vinculó eficazmente el destino de la ciudad a un mandato divino, convirtiendo a la basílica en el motor espiritual del Estado. Elevándose sobre la plaza, el campanile se erige como el principal centinela vertical de la ciudad. Históricamente sirvió como faro para las flotas que regresaban y como torre de vigilancia para las defensas de la laguna. A su lado, la torre del reloj marca la entrada a la Merceria, la antigua arteria comercial de la ciudad. Directamente adyacente a la basílica se encuentra el Palacio del Dogo, la sofisticada sede desde la cual se gobernó Venecia durante casi 1000 años. Este fue el centro neurálgico del Gran Consejo y del reservado Consejo de los 10. A diferencia de los castillos fortificados y defensivos de la Europa continental, los arcos góticos abiertos y ligeros del palacio señalaban una república que se sentía segura en su dominio naval. La oscura conclusión de esta exhibición de grandeza se encuentra en el Puente de los Suspiros. Este pasaje cerrado de piedra caliza nunca fue concebido para la belleza pública. Era una arteria funcional del control estatal que proporcionaba la transición final para aquellos juzgados dentro del palacio, conduciéndolos directamente a las oscuras celdas de las prisiones estatales. Desde San Marcos, la historia se abre naturalmente hacia el Gran Canal. Esta es la principal vía acuática que atraviesa la ciudad histórica, flanqueada por palacios, iglesias y edificios públicos. El canal es una de las formas más claras de entender cómo funcionaba la ciudad. Cruzando esa ruta se encuentra el Puente de Rialto, el puente más antiguo sobre el Gran Canal y todavía uno de los símbolos más nítidos de Venecia. A su alrededor se asienta el Mercado de Rialto, un lugar ligado al comercio durante siglos. Juntos, el puente y el mercado muestran otra faceta de la ciudad. Esta era una ciudad de trabajo donde las mercancías, el dinero y el intercambio diario marcaban el ritmo de vida. El clásico paseo en góndola también pertenece aquí, aunque funciona mejor cuando se trata como algo más que un momento de postal. Una góndola es una de las formas más directas de sentir la escala de los canales más estrechos y de ver cómo los edificios, los puentes y el agua todavía se presionan estrechamente entre sí. Ralentiza la ciudad. Durante unos minutos, Venecia deja de parecer un destino famoso y empieza a sentirse como un lugar construido en torno al movimiento en barco. Para ampliar el capítulo, la siguiente parada debe ser Santa María de la Salute. Situada donde el Gran Canal se abre hacia la cuenca de San Marcos, la iglesia ocupa una de las posiciones más imponentes en el horizonte de la ciudad. Fue construida después de la peste y lleva esa memoria en su origen, lo que le otorga más peso que el de un simple mirador. Dorsoduro, uno de los distritos que se siente más tranquilo y espacioso tras la presión de San Marcos. Aquí se encuentran galerías, paseos más silenciosos y una cara menos ceremonial de Venecia. Luego viene Canaregio, que cambia la atmósfera de nuevo. Este distrito se siente más arraigado en la vida de barrio y conduce al gueto judío, establecido en 1516. La arquitectura veneciana es una respuesta estructural a la geografía líquida de la laguna. Debido a que la laguna actuaba como un escudo defensivo natural, los constructores no necesitaron muros de piedra macizos. En su lugar, favorecieron logias diáfanas e intrincadas tracerías que reducían el peso físico sobre los cimientos de madera petrificada de la ciudad. Cada palacio fue diseñado primero desde el agua, con grandes fachadas orientadas a los canales para funcionar tanto como símbolo de estatus como almacén mercantil práctico.
Más allá de los palacios de mármol, Venecia ostentaba el monopolio mundial de otro lujo crítico, el cristal. En 1291, la República ordenó que todos los hornos de soplado de vidrio se trasladaran a la isla de Murano, oficialmente para proteger los edificios de madera de la ciudad contra incendios, pero estratégicamente para custodiar sus secretos técnicos. Los sopladores de vidrio eran tratados como una clase de élite, pero eran efectivamente prisioneros del Estado. Cualquier artesano que intentara llevar sus técnicas al extranjero se enfrentaba a la amenaza de ejecución. Esta protección despiadada de la artesanía convirtió a Murano en la capital mundial del cristal, un legado vivo de espionaje industrial y maestría artística que hoy es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Venecia y su laguna fueron inscritas como Sitio del Patrimonio de la Humanidad en 1987. El reconocimiento no se centra en un solo monumento. Abarca todo el sistema urbano y su relación con la laguna. El sitio fue incluido bajo los 6 criterios culturales. Criterio 1. Representar una obra maestra del genio creativo humano. Venecia concentra arquitectura, mosaicos, escultura y diseño urbano desarrollados a lo largo de los siglos. Lugares como la Basílica de San Marcos y el Palacio del Dogo reflejan este nivel de trabajo artístico. Criterio 2. Atestiguar un intercambio de valores humanos importante. Venecia conectó a Europa con los mundos bizantino e islámico. Esto es visible en su arquitectura, decoración e identidad urbana, forjada por el contacto constante con diferentes culturas. Criterio 3. Aportar un testimonio único de una tradición cultural. La ciudad preserva el legado de la República de Venecia, incluyendo su sistema político, redes comerciales y modo de vida ligado al mar. Criterio 4. Ser un ejemplo sobresaliente de un conjunto arquitectónico. Venecia es una ciudad completa construida en una laguna. Sus canales, islas, puentes y edificios forman un sistema coherente que ha permanecido reconocible a lo largo del tiempo. Criterio 5. Ser un ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional. La ciudad fue construida en una laguna frágil utilizando técnicas adaptadas a un suelo inestable. Su supervivencia depende de la gestión de esa relación con el agua. Criterio 6. Estar asociada con tradiciones culturales e ideas. Venecia está vinculada a importantes acontecimientos históricos, movimientos artísticos y tradiciones culturales que dieron forma a Europa y más allá. Más allá del título de Patrimonio de la Humanidad, Venecia también conecta con otras formas de reconocimiento. El arte de las perlas de vidrio, ligado a la tradición veneciana, forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, destacando la artesanía viva. Partes de la laguna también están reconocidas bajo el Convenio de Ramsar, que protege humedales de importancia internacional. Esto añade una capa medioambiental al sitio. El principal reto hoy no es identificar el valor de Venecia, sino mantenerla estable. La ciudad se enfrenta a la presión constante de las mareas altas, la erosión y el aumento del nivel del mar. El agua daña los cimientos de los edificios y debilita las estructuras con el tiempo. También existe una fuerte presión turística que cambia el uso de los edificios y reduce el número de residentes permanentes. Venecia corre el riesgo de dejar de ser una ciudad viva para convertirse en un lugar diseñado principalmente para los visitantes. El tráfico de embarcaciones añade otro factor, aumentando el impacto de las olas a lo largo de los canales y contribuyendo al desgaste estructural. La protección implica una restauración continua, regulaciones estrictas y proyectos a gran escala para gestionar los niveles de agua y preservar el sistema de la laguna. Venecia se construyó adaptándose a un entorno difícil. El desafío ahora es si ese equilibrio puede mantenerse bajo la presión moderna. Venecia sobrevivió a su propia muerte para convertirse en un símbolo global de resistencia. Pero mientras las mareas continúan subiendo contra sus cimientos petrificados, queda una pregunta. ¿Podrá la ingeniería que construyó un imperio sobre el lodo salvarlo del mar una vez más?
Si este viaje a través de uno de los destinos turísticos más famosos del mundo te ayudó a ver Venecia desde un ángulo diferente, tómate un momento para darle a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Qué parte de Venecia te ha sorprendido más? Y si quieres seguir explorando lugares como este, el siguiente vídeo ya te está esperando en pantalla.